justamente apagó la cámara. Sí, ya. A ver, empecemos. A ver, Ayer no hicimos entonces, calentamiento. No, así, ¿cierto así, que muy no? bien. Empiecen, Corriendo hacia así, miren, Transmilenio. miren. Así, muy bien. Ahora hacia arriba. Listo, muy bien, así, hacia arriba. Otra vez Santiago, profe. Ahora sí, un estiramiento. Hacia el otro lado. Una vueltica a la cabeza. Otra vueltica a la cabeza. Peligrosos para el contagio del coronavirus. Y ya sin como 3 escenarios Unos peligrosos hombritos. para el contagio. O sea, le quitas de interiores y más. 3 escenarios peligrosos. Hombritos, muchachos, ¿qué está pasando? Los hombritos. Andrés, Entendí, hombritos, sombrilla. papi. Andrés, hombritos. Andrés con una Que se loca me atascó la dándole punta. vueltas a esa cabeza. Ahora hacia el frente. Y ya, muy bien. Muy bien. Qué calentamiento tan bravo. Muy bien, entonces, señorita Tatiana, somos todos oídos. Que no nos vaya a dar duro las preguntas, por favor. Que si no, después nos archiva a todos. Sí. Bueno, le está molestando y preciso el sonido. Está por la exposición, si no, no se puede. Salgamos de video y de sonido a ver si le damos ancho de banda a Tatiana y puede. Bueno, ya les va a compartir. Tatiana habla. No te escucho. Santiago Usted debería tiene que apagar la cámara. Todos ustedes apaguemos para las cámaras. para que ya tenga buena internet. Hola Tatiana, comprobando. 1, 2, 1, 2. Creo que Tatiana también apague la Sonido, sí, sí. Sonido, sí, Casi buenos días. internet está hablando sola. A ver, ¿Cómo que habla. sí, puedo apagarla, que tampoco también apagar yo la cámara. pantalla. Ah, también, ¿no la tenías apagada? No, se me fue el internet. Estás en negro. Es que me tocó. No, no la veo en negro, yo la veo con una cara de... bueno, su cara. Siendo ella. Gracias. Listo. Bueno, ¿todo el mundo está viendo? Sí. Sí, veo una radio Next. feliz. Bueno, como pueden notar, mi exposición va a ser sobre la radio. Entonces, iniciaremos con su historia. La radio nace como una necesidad a finales del siglo XIX, en la cual se vivían años de incertidumbre sobre la política en gran parte del mundo, ya que con esto empezaban las guerras que amenazaban la estabilidad de las grandes naciones de la época y lo que impulsó a una gran parte de científicos, universidades y laboratorios a tratar apresuradamente de encontrar un nuevo sistema de comunicación que no necesitara cables para transmitir la información que se necesitaba dar. Entonces, en 1876, Graham Bell fue el primer científico británico que descubrió que los sonidos podrían ser escuchados a través de un cable. Pero no fue hasta el siglo XX que Fleming y Friesen lograron la transmisión de la voz humana, la cual logró una cuestión que originó el comienzo del medio de la radio. Previo al nacimiento de los aparatos radiofónicos, se realizaron investigaciones basadas en las ondas electromagnéticas, de las cuales James Clerk Boswell, las cuales fueron válidas por Henry Rutherford Hertz a través de un dispositivo por medio del cual mostró cómo crear ondas electromagnéticas y el proceso para detectarlas. Entonces fue como Marconi quien, gracias a sus conocimientos, permitió que las señales sonoras pudieran propagarse hasta 20 kilómetros, un gran logro para la época en la cual vivían y para la evolución de la radio. Aquí, como podemos ver, ¿se me miran? ¿Me pueden hablar? Es que no sé si se me fue el internet. Sí, estamos aquí. No, sí podemos. Estamos, bueno, estamos gracias. fresca. Gracias. Perdón, tengo fallas.
Bueno, entonces aquí como pueden notar, esta es la primera radio, totalmente diferente de como las conocemos hoy en día. Esto es la antena, chiquita, ¿no? Chiquita la antena. Por aquí se pueden cambiar los canales de frecuencia, va a poder encontrar dónde estaba transmitiendo la información que se necesitaba. Ya están las perillitas, va a poder cambiar. Bueno, esto es una línea de tiempo con lo más básico que va de 1877 hasta 1991, en el cual inicia con 1877. El primer concepto de radio fue descubierto y creado por Alva Edison, que fue llamado radioreceptor. En 1890 fueron creadas las primeras ondas de radio, las cuales fueron que permitieron que se considerara por primera vez la posibilidad de transmitir y recibir ondas de radio. En 1907, la radio galena se pudo transmitir una señal con audio y que trabajaba con la misma tecnología que un telégrafo. En 1937, la radio o tocadiscos se sustituyó por magnetófonos, los cuales reproducían cassettes y o CDs. En 1945, la radio y la televisión fueron creados y los receptores de televisión, que a su vez funcionaban como receptores de radio, fueron instalados como las radios. En 1945, los comunes radios o tocadiscos, lo cual les daba más alcance para recibir mayor número de estaciones radiales, aunque eran muy pocas, pues porque aún no se podía, con el radioespectro no era tan alto para poder ingresar más emisoras. En 1947, las radios transitores fueron conocidas como transitores, debido a que la tecnología que se usó para realizar su fabricación fue una tecnología. Creo que No, no se te escucha. Tatiana, ¿Aló? Ah, se le fue. Tatiana se fue. Sí, se fue, hay que esperar. ¿Sí alcanzaron a copiar algo? Habla muy rápido. Sí, sí, Yo sí. yo estoy yo tomando Está consideración. nerviosa, está nerviosa. ¿Qué pasó? Que se le cayó, ¿cierto? Sí, profe. Yo la entiendo porque a mí me pasó eso. Esperemos un momentico a ver si regresa. Voy a parar el video. ¿Cómo se transmite una señal de radio? Bueno, entonces una señal de radio se transmite por el espacio en forma de ondas electromagnéticas. Se preguntarán, ¿y qué es una onda electromagnética? Pues ya les cuento. Bueno, pues las ondas electromagnéticas son aquellas ondas que necesitan un medio material para propagarse, en las cuales se incluyen la luz visible y las ondas de radio, la televisión y la telefonía. Las ondas electromagnéticas se propagan mediante una oscilación de campos eléctricos y magnéticos. Bueno, continuemos. ¿Cómo se propaga? Entonces, recordando que las ondas se definen como una perturbación que se propaga a través del espacio transportando energía. Entonces, cada onda tiene una característica determinada de longitud, distancia entre dos picos, de amplitud, que es la distancia entre pico y punto de media de la onda, y la frecuencia, que cuántas ondas llegan al receptor por segundo. Entonces, el emisor registra la información que requiere transmitir, como la voz del locutor o una canción, en una forma de señal eléctrica. Luego, la antena transmisora convierte esta señal en una onda electromagnética para que pueda viajar a través del espacio sin necesidad de cables. Y el receptor consiste en una antena que capta las ondas y las descodifica, es decir, que vuelve a transformarlas en una señal eléctrica para recuperar la información original. En este caso, sería el del audio. Bueno, aquí podemos ver en la imagen cómo se transmite una señal en una región y cómo es una señal de alta energía y baja frecuencia para una larga distancia. Si ven que sube y baja, entonces sube hasta la atmósfera y baja hasta otra señal de radio y así sucesivamente hasta llegar a los lugares que tiene su mayor alcance. Bueno, la M y la FM. Entonces, para que no se mezclen estas señales de diferentes orígenes, cada estación de radio tiene asignada una frecuencia de onda con la que se debe emitir.
Para trasladar la información de la señal eléctrica a la onda se varía su amplitud y su frecuencia, dentro del rango que ha sido asignado. Este proceso se llama modulación. Y cuando se modula la frecuencia se crea una señal llamada radio FM, y en cambio si se modula la amplitud se llama una señal de radio AM. Aquí podemos ver cómo son las diferentes señales. Primero, que está súper lentilla, es una señal modulada. Esto es una señal de AM y una señal de FM. Bueno, entonces, continuemos con la AM. AM o amplitud modulada es un tipo de modulación lineal que consiste en hacer la variación de la amplitud de la onda portadora de forma que cambie de acuerdo a las variaciones de nivel de la señal moduladora, que es la información que se va a transmitir, lo cual consiste en modificar la amplitud de una señal de alta frecuencia denominada portadora en función de una señal de baja frecuencia denominada moduladora, la cual es la señal que contiene la información que se desea transmitir. Esta señal abarca un rango de frecuencia desde 550 a 1600 kHz. Bueno, aquí hay una imagen que muestra cómo es la señal modulada y la señal de AM. Bueno, entonces, una gran ventaja de la señal AM es que su modulación, se van a preguntar, ¿qué es modulación? Pues también les digo qué es modulación. Bueno, ¿qué es modulación? La modulación se denomina como el proceso de colocar o montar la información contenida en una señal, que generalmente de baja frecuencia, sobre una señal de alta frecuencia, y debido a este proceso la señal de alta frecuencia denominada portadora sufrirá las modificaciones de algunos de sus parámetros, siendo dicha modificación proporcional a la amplitud de la señal de baja frecuencia denominada moduladora. Bueno, entonces, esta modulación, como bien lo expliqué, es muy simple y por consiguiente los receptores son más sencillos y baratos. Un ejemplo de esta modulación baja es la radio agalena, que si se dieron cuenta ya la había nombrado antes en el tiempo y decía que era la primera radio que se había hecho. Pues se las voy a mostrar porque tampoco se las he mostrado ni les he explicado cómo es esa. Bueno, la radio galena es un dispositivo en el cual es sin pilas y sin baterías y solamente con un auricular, creado a partir de elementos sencillos, la cual la radio galena o simplemente la radio galena surgió a finales del siglo XIX y se popularizó en los primeros años del siglo XX, como un invento barato, fácil de montar y en definitiva accesible a todos los públicos para recibir señales de radio a varios kilómetros de distancia. Un nuevo medio de comunicación que empezaba a arrancar y que pronto se hizo popular, ya que acercaba el mundo a cualquiera, sin importar en qué rincón te encontraras. Bueno, aquí como podemos ver, hay dos radios galenas, en las cuales tiene un receptor de cristal, que porque emplea su circuito un diodo que es un principio, era un trozo de cristal, pero ahora su filtro de plomo, que es por aquí donde llegan las ondas. Entonces esta parte se llama galena, por eso es que se llama la radio galena, y cuya función es adaptar o emular las señales de radio AM en la banda de onda media o corta que recibe a través de la antena. O sea que las descodifica. Acá, sí, aquí podemos ver cómo es por dentro la radio galena, y aquí es como normalmente armada. Como les decía, esto no tiene baterías, es porque todo se llega por la transmisión que llega aquí al sulfuro de plomo, ¿qué dije? Sí, de plomo. Y todo se escucha mediante estos auriculares y todo se transmite durante este cable. Y creo que la antena es esta, pues esta. ¿Pero ahí qué es esta? Ya era más chiquita, pues porque todo se necesitaba, todo era mediante esta parte. Ah, aquí sí. Aquí. ¿Listo? Okay. Bueno, entonces otras formas de AM son la modulación por banda lateral única, la cual yo les voy a explicar qué es eso. Bueno, entonces, la modulación de banda lateral única es una evolución de la AM, y la banda lateral es muy importante para la rama de la electrónica básica, ya que permite transmitir señales de radio de frecuencias que otras modulaciones no pueden transmitir. Y otra forma de AM es la modulación doble de banda lateral, la cual es
que consiste en modificar la amplitud de la señal portadora en función de las variaciones de la señal de información o moduladora. La modulación en doble banda lateral equivale a una modulación AM, pero sin reinserción de la portadora. La portadora no transmite ninguna de las características que define el mensaje y encima consume la mayoría de energía de la onda modulada. El ancho de banda necesariamente para transmisión de información es el doble de frecuencia que una señal moduladora, pero es que existe doble banda lateral, y causa una pérdida de ancho de banda en el espectro. Bueno, ya sabiendo cómo son estas dos modulaciones, se puede decir que son más eficientes que el ancho de banda o potencia, pero que es contrapartida. Los receptores y transmitores son más caros y difíciles de construir, ya que además deberían resetar la portadora para conformar la AM nuevamente y poder remodular la señal transmitida. Bueno, ahora la FM. Bueno, entonces la FM son las siglas de frecuencia modulada y este es el servicio de la radiofunción comprendido en el rango de 88 a 108 MHz, en el cual la variación de frecuencia de la información altera de manera sistemática, o sea, modular, a la señal que transporta el mensaje. A esta última se le conoce como frecuencia portadora. Y podemos ver cómo es la señal modulada y la señal de FM. Entre las ventajas de la FM es que es resiliente al ruido. O sea, una de las principales ventajas de esta modulación de frecuencia que ha sido utilizada por la industria de la radiofunción es la reducción del ruido. Como la mayor parte del ruido se basa en la amplitud, este puede ser eliminado mediante la ejecución de una señal a través de un limitador, de modo que solo aparecen las variaciones de frecuencia. Esto está previsto a que el nivel de una señal es suficientes altas para permitir que la señal sea limitada. Otra ventaja es que no requiere amplificadores lineales en transmisor, o sea, como solo requiere cambios de frecuencia a realizar, cualquier amplificador en transmisor no necesita ser lineales. La elasticidad para señalar las variaciones de resistencia, esto es de la misma manera que el ruido de la amplitud se puede quitar, también lo puede ser cualquier variación de señal. Esto significa que una de las ventajas de la modulación de frecuencia es que no sufre variaciones de amplitud de audio como el nivel de la señal varía y hace FM, ideal para uso en aplicaciones móviles, en las que los niveles de la señal varían constantemente. Eso está previsto que el nivel de la señal es suficientemente alta para permitir que las señales sean limitadas. Y por último, permite una mayor eficiencia que otros nodos no pueden. El uso de amplificadores no lineales, como por ejemplo la clase C, que esto significa que los niveles de eficiencia transmisor serán más altos. Y más altos y amplificadores lineales son inherentemente ineficientes. Y las desventajas es que requiere más complicado un modulador. Una de las menores desventajas de la modulación de frecuencia es que el modulador es un poco más complicado y por lo tanto es un poco más caro que los detectores de diodos, muy simples que utilizan para la AM. También requiere un circuito sintonizado, aunque aumenta el costo, aunque sin embargo esto solamente es un problema para el mercado de receptores de muy bajo costo de emisión. Otras ventajas de que algunos otros modos tienen una mayor eficiencia central de datos, ya que algunos formatos de modulación de fase y amplitud de cuadratura de modulación tienen una mayor eficiencia. Una mayor eficiencia espectral para la transmisión de datos, de los cuales la modulación por desplazamiento de frecuencia, de una forma de modulación de frecuencia como resultado, la mayor parte del sistema de transmisión de datos de uso PSK y QAM. Y su última ventaja es de que las bandas laterales se extienden hasta el infinito cada lado, ya que las bandas laterales para una transmisión de FM en teoría se extienden hasta el infinito. Para limitar el ancho de la banda de la transmisión se utilizan unos filtros, de los cuales introducen una cierta distorsión en la señal. Bueno, la radiofrecuencia se aplica para definir una parte del espectro electromagnético, en el cual concretamente la parte con menos energía es este. La transmisión de ondas se produce al generar una corriente a través de un conductor y se recibe como una antena. El ejemplo más claro de esta es una estación de radio y un aparato receptor como los que podemos encontrar en los carros. Normalmente nos referimos a las ondas de radio como el medio en el que la radiofrecuencia llega a equipos de comunicaciones como walkie-talkies y radios comerciales. Sin embargo, estas ondas abarcan todos los dispositivos de comunicación que tenemos, como lo de las televisiones, sistemas GPS o las redes móviles.
También es presente en el mundo de los radioaficionados y cualquier otro tipo de elementos que cuente con un emisor y un receptor inalámbricos. Bueno, aquí como podemos ver, estas son las frecuencias de la radio AM. Dice que tiene 106 bandas posibles de 10 kHz de ancho entre los 540 y los 1600 kHz. Y la FM, que tiene un ancho de banda de 200 kHz entre 88.1 a 108.1 MHz para 100 bandas posibles. Bueno, la radio en Colombia. Entonces, en Colombia fue el presidente Miguel Amandia Méndez quien inauguró en 1929 la primera radiofusora, la cual se llamaba HJN. Esta radio hacía transmisiones de 2 horas al día y hacía su transmisión desde un Capitolio, como podemos ver aquí en la imagen. Esta es la imagen del Capitolio en el cual se transmitía la radiofusora llamada HJN. Y su contenido eran boletines del Capitolio y se transmitía solamente música clásica. Unos meses más tarde nace con el nombre de La Voz de Barranquilla la primera emisora en esta ciudad de la costa caribe colombiana. Desde el año 1923, la inglesa Marconi Wireless Seal, ¿se acuerdan quién es Marconi? Fue el primero el que logró la amplitud de 20 kilómetros. Logró que la radio tuviera una amplitud de 20 kilómetros en sus principios, ¿no? Bueno, entonces se encargó de traer al país la infraestructura necesaria para mejorar las comunicaciones, pero se enfrentó con varios obstáculos en el terreno económico y legal, ya que la empresa fue durante 20 años la única en el país que llevó a cabo esta tarea. La primera emisora comercial en el país nace en 1931 con el nombre de HKF y a partir de este momento nacieron muchas más emisoras comerciales y que a la vez implantó la legalización de que habrían de controlarlas. Al principio, estas emisoras eran dirigidas por una sola persona, quien se encargaba de operarlas y en general de llevar a cabo todas las tareas que exigía cada una de estas. De esta manera, las emisoras solamente podían funcionar de manera intermitente dependiendo de la disponibilidad del tiempo y recursos de sus dueños. O sea, como solamente era una persona, pues cada emisora tenía un horario específico para poder pasar su programación. ¿Se han escuchado sobre las radionovelas de que solamente las daban en una hora? Pues era por esto, porque solamente era una de las personas era la que controlaba estas radios, estas emisoras, y solamente podía pasar, pues para poder que le alcanzara a cubrir todas las emisoras que ven en ese momento, pues tenía que ponerle horarios para poder dar una programación. Bueno, estas son las porciones de frecuencias de banda. Como vemos, en la frecuencia de banda, la M es una MF, o sea, una medium frequency o frecuencias medias, que va de 300 kHz a 3 MHz. Y la radio FM es una VHF, que es una very high frequency o frecuencias muy altas, que va de 30 MHz a 300 MHz. Y aunque también se puede hacer la radio fundida, que es la UHF, que es ultra high frequency, o sea, las frecuencias ultra altas. Bueno, acá les tengo una comparación entre la UHF y la VHF, ya que con las dos también se puede transmitir radios de señales de FM, pero les voy a contar cuál funciona más detalladamente. Entonces la banda UHF, o sea la Ultra High Frequency, en este rango de frecuencia se ubican las ondas electromagnéticas que son utilizadas por la compañía de telefonía fija y telefonía móvil. Distintas compañías encargadas del rastreo satelital de automóviles y establecimientos y las emisoras radiales como tal. O sea, esta es la que se encarga más que todas las emisoras radiales. Las bandas UHF estas pueden ser usadas de manera ilegal, ya que si alguna persona natural u organización cuenta con una tecnología de transmisión necesaria para interceptar la frecuencia y apropiarse de ella con el fin de divulgar su contenido que no es regulado por el gobierno ni es apropiado. O sea, por eso es que no se utiliza mayormente la UHF para las radios, ya que estas pueden ser interceptadas por cualquier persona. Mientras que la banda VHF también es utilizada por las compañías de telefonía móvil y terrestre y las emisoras radiales. Además de que estos sistemas de radio de onda corta, o sea, los aficionados también utilizan la VHF, y los sistemas de telefonía móvil en aparatos voladores, es una banda mucho más potente que puede llegar a tener un alcance considerable
incluso a nivel internacional. Pero es que las radios utilizan más que todo la banda VHF, de que no es tan fácil de interceptar, es más potente, o sea que tiene mayor alcance, y por eso de que hay algunas radios de que se pueden escuchar internacionalmente. Bueno, aquí les tengo un video de YouTube en las cuales les da un resumen pequeño de todo lo que dije. Ay. Vamos a decidir por Brian. Ay, qué pecadito. No, mentiras. Para que no miren de que yo soy mala ni nada por el estilo, ni que me echen la culpa de que yo soy la que les doy las preguntas de que los corcha. Elijo un número del 1 al 12. Dependiendo de ese número, contaré aquí en mi hojita de preguntas cuál pregunta le tocó. Si quiere, prendo la cámara para que no piense de que uno hace trampa. Exacto. El 8. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La pregunta es, ¿qué es la modulación de doble banda lateral? Ay, fue la única que no copié. Mucho más. No, esa no la copié. Porque copié la de doble banda y la de señal. Ay, Fernanda. Bueno, ¿quién se quiere ganar? La modulación de banda, doble banda lateral, ya que tengo ¿es la 12 pregunta? preguntas para todos. Dale, Repite la pregunta, por favor. Sí, es que no ¿Qué entendí. es la modulación de doble banda lateral? La de doble banda. Es que había una de una modulación de banda lateral y la otra era de doble banda lateral. ¿Puedo Entonces, ¿cuál es decirla? la de doble? Es la que Yo modifica la también la amplitud sé. de la señal. ¿Dile? ¿Es la que qué? Es la que modifica la amplitud de la señal. Sí. Andrés, ponle 5 allá en franco. ¿Aún puedo responder Listo, más pero que diga o...? otro compañero. Sí, claro. Listo. Sí, claro. Diré todas. A ver, ¿quién se quiere ofrecer? Voy a mostrar mi cara por esta Santiago, máquina. Santiago. Bueno, Santiago dio un número del 1 al 12. A ver, video, No, mentira, porque son las preguntas. al 11 porque ya contestaron una. La 2. Santiago. Que la 2, dime. La 2. Perdón, es que no he escuchado. Listo, eso está súper fácil. ¿En qué siglo se logró la primera transmisión de voz? El siglo, ¿no? No sé, ya pensar en años. yo me la sé, esa sí me la sé. ¿Siglo o fecha exacta? El siglo. ¿Qué pasó? ¿El siglo? Pues, por la fecha exacta sacas el siglo, cariño. ¿Qué Sí, pregunta también. es? Pero pues yo digo que siglo para que no se me ate la cabeza. ¿En qué siglo se logró la primera transmisión de voz? A ¿Puedo finales decirlo? del siglo XIX. En No. los 1800. 1800. Yo. No, porque Yo sé. el siglo XIX les Yo acabo de sé. decir que Por eso siglo XIX son los 1800. les digo que no. Sí, el siglo XIX cuenta como los años 1800. Entonces, si son finales, sería de 1890 hasta 1800. Eso es lo 1900. que estaba diciendo, pero me interrumpió diciendo que no existe el siglo de 1800. No le estoy diciendo que no existe el siglo, le estoy diciendo que ese no es el siglo de la respuesta. Entonces, entonces el siglo XX. Siglo XIX, de 1876. Se lo ganó Julián porque dijo que el siglo XX. Era ese. No, Era que Les no digo las es respuestas y ustedes no colaboran. Andrés, 5 para Julián. Bueno, pero elige otro. Andrés. Listo. Andrés, un número del 1 al 10, porque ya contestaron otra.
¿Un número del 1 al 10? 10. ¿El 10? 3, Sí. 4, 5, 6, 7, 9 y Ahorita es, 10. ahorita es el más complicado. Bueno, ¿qué varía al Sí. trasladar la información de la señal eléctrica a la de una onda? ¿Qué varía qué? ¿Sí me Es que escuchas? no tengo que contar. ¿Qué varía al trasladar No, la es que son información de una señal eléctrica de una onda? ¿Qué elementos varían al transformar una señal de información eléctrica de una onda? elementos varían. ¿Qué elementos varían entre la transmisión de una onda eléctrica? Mm, No. ¿Qué elementos varían al... trasladar. Ah, es que no entendí transmitir. No, trasladar. Mm, elementos. Permítame aquí. Si tengo mis apuntes. ¿Puedo ver apuntes? Y busco por internet. No, No, sí, ya no se Sí, vale, no claro. se vale. no, Si yo quieren, tengo yo lo apuntes digo. en mi cuaderno. Si quieren, yo se lo digo. En la base de Yo datos sí de me la Google sé. tengo mis apuntes. ¿Puedo hablar? No, ¿Puedo hablar? pues, No, no no, sé. pues. Está buscando los apuntes Bueno, de ahí Google. está. Menos 5, Bueno, la menos 5. respuesta es que lo que cuenta, o sea, lo que varía en, en el traslado de transmisión de las ondas eléctricas es su frecuencia, su amplitud de onda y pues la latencia, o sea, la energía que hay entre cada onda. Correcto, Santiago. Otros 5, Andrés. Para Santiago, ¿no? No se los vaya a poner usted. No, él tiene que quitarse 5 más bien. El va a 10. ¿Yo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿10? ¿No? No, porque Excuse no, me. hoy no la tiene la anterior. Apenas Bueno, los que entonces tenemos sí. Va puntos, 5. los que tenemos Va puntos buenos solamente somos 5. Julián, Está Santiago y yo. dormido. Ya. A puntos ahí. Regálame a mi chico Mejor también. dicho, porque tenía menos 5 puntos por no haber contestado y otros. Bueno, ¿listo? No, profesor secretario le está poniendo Muy mucha nota a bien. todo el mundo. Nos falta ¿Quién Julián. sigue? O sea, ¿cuántos puntos tengo yo? ¿5? Julián. Presente. Porque perdiste 5 y ahorita volviste a poner los 5. Entonces 5 menos 5, 0. ¿Pero por qué perdí 5 si yo contesté? No le Me habías están contestado robando bien. puntos. No, me están Que quitando tiene puntos. 5 puntos, Santiago, y ya, hombre. Bueno, dijeron que Tienen 5 también, ninguna ¿cierto? envió un número del 1 al 9. ¿Quién? Julián, que está mirando la ventana. Sí, conteste. Julián. ¿Qué pasa, muchachos? Despiértense con ánimo. Sí, exacto. ¿Qué Veo re pasó? roncones hoy. Un poquito. ¿Cuál era la pregunta? ¿Y por qué? Ah, Llega el número del 1 al 9. Del 1 al 9, 6. Bueno, ¿ya? 1, 2, 3, ¿Ya preguntó las 4, ciencias? 5, 6. Listo. Cuando lo presente. Yo veré, yo confío en usted. ¿Qué son las ondas Ay, electromagnéticas? quieta. Quietas. Espérame, digo que es que voy a parar. A ver, Julián, conteste. Yo sí estoy mirando acá en mis apuntes. Sí, Un tuvo momento. tiempo para pensarlo tramposo. No, estoy mirando los apuntes. Esta sí es mirar. Le voy a hacer un examen final bien bueno a ustedes, oral de todo lo que vimos en el módulo. A ver Ah. qué van a hacer. Pero presencial, profe. No, señora, sí, virtual, oral. No, ¿cuál presencial? Virtual, oral. Dale. Bueno, A ver. una onda electromagnética es un espectro de radio que comunica algún tipo de información por medio de su frecuencia, de su amplitud y de su energía. Depende.
Analizando la Uy, respuesta. los dejé fríos. Espera, que es que me metí una perdida. ¿Qué? Ay, ¿otra vez? No. Es que el Bueno, digamos internet que sí. está muy lento. Yo estoy con datos y a veces se corta, pero aquí estamos. O la mando por escrito. A ver, escribe. No, dale, vuelve a decirla ya, Bueno, las No ondas mentiras, no, electromagnéticas que se son demora mucho. las ondas electromagnéticas son un tipo de espectro no visible por el cual se puede distribuir información por medio de su energía, amplitud y frecuencia. Ya. Sí. Muy bien, sigue Fernanda. Bueno, Luisa. A ver, un número del 1 al 8. 3. Tuve buenas porque estas preguntas, las primeras preguntas las hice dormida. 1, 2, 3. Listo. ¿Quién fue el que apagar la señal en los principios de la radio? ¿Qué? Espere, que se pusieron música y ya. Los principios de la radio. Espere, que pusieron música Creo y que abajo no están pusieron, escuchando. prendieron la radio, preciso. Prendieron ahí el equipo. ¿Cómo? Ahora sí. Bueno, en los principios de la radio, alguien logró propagar a una mayor distancia las frecuencias. ¿Cómo se llama? Sí. Espere, miro acá mis apuntes. Ay, parce, yo no copié eso. ¿Yo puedo decirla? Es que copian y no ponen cuidado, qué embarrada. ¿Yo puedo decirla? No, yo no. No, profe, sí, yo estaba poniendo cuidado, pero preciso. No, yo no lo copié. Y Yo lo digo. le Dale, tomé Gianfranco, captura. dale, Gianfranco. Fue Marconi. Marconi Dale, ayudó a que las dale. señales de radio llegaran a 20 kilómetros. Sí. Muy bien. Gianfranco ya tiene Me como hace 15 falta como que puntos. 2. ¿Quién se escapó? 1, 2. Gianfranco ya tiene como 15 5. puntos. ¿Andrés? Sí. Sí, y aún falta la pregunta de él porque yo ahorita no le he preguntado. Antes pregúntale. O sea que ¿Ando tiene devorada, no? 5. Digo el número 5. 5. ¿Toca dibujarlo? ¿No toca pintarlo? 5. Bueno. ¿Qué es la modulación de banda lateral única? ¿Qué es la qué? ¿Modulación de qué? Donde De banda lateral. Gianfranco no conteste esto, me reiría yo toda la mañana. ¿Pero qué? Es que no escuché. Repita. Es que yo no sé, Tatiana, porque le dio para meterse bajo la cama hoy, vea, ¿sí ven? Y esa señal ya no le entra. Repita que no escuché. Perdón, profe, es que no me puedo hacer en la sala. ¿Qué es la banda lateral única? Ay, está bien. Sí, para que La se banda vayan. lateral única. Como tal, es un tipo de amplitud de señal, ¿no? ¿Puedo terminar? Sí, pero ¿qué hace o qué es? Déjame pensarlo. Yo, profe. Hágale, Brian, hágale. ¡No! Es la que permite transmitir señales de radio en frecuencia y otras modulaciones que no se pueden transmitir. Y aparte es una continuación de la frecuencia AM. Tatiana. Muy bien, -5 para Gianfranco. No, profe. ¿En serio? Pero si no la contestó. Si no la La contestó. contesté. Ay, yo Sí. también. No, Brian. ¿A quién le damos? ¿A Brian? Sí, ahí se los quito. Me da- Estaba que volaba con todas y justamente con la suya, ¿no? Sí. Gianfranco siempre es lo mismo. No le pasen a Gianfranco y al chao. Ah, está Brian. ¿Le queda otra pregunta? Bueno, les voy a poner un video. Entonces, no, pero te quedaron Sí, claro, preguntas profe, por les voy a fuera. poner video, Mándala. pues, el resumen de todo. No, pero manda las preguntas a ver Ah, sí, quién claro, las contesta. A ver quién las contesta primero. Profe, es que esas preguntas por fuera están en un Kahoot. ¿Sí? O sea, Bueno, tengo- entonces dale. ¿Listo? Entonces voy a mostrarles el video como para que refresquen un poquito, para que no digan que soy tan
Guatemala. Y luego haremos lo del Cajut. ¿Listo? ¿Capichi? Lo de Mala lo voy a pensar. Capichi. Capiche. Capicho. Bueno. Y Luisa. Ya no tengo YouTube. ¿Yo qué? ¿Qué pasó con el video? Ay, Ah, sí, boba, espera, que es que no le puse lo del... No hizo subiste. Ay, qué estrés. No, mentira. Mujeres. ¿Sí saben que ese video tenía un error? ¿Por qué, profe? ¿Nadie lo notó? No, pues no es un error, pues el mega error, pero sí tenía un error. Pues, ¿Saben cuál fue? Que el man dice, el domingo 31 de noviembre se transmitió por primera vez una señal de un programa que duró 70 horas. ¿Lo escucharon? Sí. Sí, profe. Exacto, y noviembre tiene 30 días. Ah. Yo hice esto. No, Venga, no, cinco. Revisie. así el año sea bisiesto, nunca cambia un mes que siempre ha sido de 30 días a 31. Profe, es que el mes nunca ha tenido 30. Noviembre solamente tiene hasta 30 días, ¿o no? Ah, noviembre. Por eso, es que él dice el domingo 31 de noviembre, dice en el video clarito, y pone fecha y todo grande. Yo solo sé que cumple el 1 de diciembre, profe. ¿Quién? Yo. ¿Cumple el primero? profe, Sí, profe. usted es una de esas personas que se sabe la fecha de cuántos meses tienen 30 y cuántos Sí. meses tienen 31 días. Sí, señor. Uy, Bueno, profe. ¿sabe? ¿Quiere que le diga el truco cuál es? Ay, profe. Hágale, profe. Los huesitos, mira, los huesos que tenemos en los dedos. Siempre enero es el primer huesito. Febrero es huequito. Marzo, abril, mayo, junio, julio. Luego pasamos al otro, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Los meses que quedan en el huequito son de 30, en el huesito son de 31 y los que quedan en el huequito son de 30. Uy, no, yo me caso. Nunca había escuchado eso hasta ahorita de la profesora. Pero hazle, verás. Profe, Enero, Jesús. febrero, Yo me marzo, caso. abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, En- octubre, noviembre y diciembre. Los que quedan en el huequito. Esto sí es internet de las cosas, profe. Internet, las cosas. Profe, usted debería hacer. ¿Cómo es el pin? Acaba de abrir. Tenemos que mirar, que explicarle a Fernanda que Cajú es de arriba abajo y no de abajo arriba. Porque ella es el top de las que queda de últimas. No, profe, es que en serio que Cajú me odia porque vea, las contestaba bien y me bajó Santiago, y puso a Julián. Santiago, Pero es que Santiago las se ha contestas bien, pero salvado. las contestas muy Santiago lejos. se ha salvado gracias a ti. Andrés se ha salvado gracias a ti. Brian se ha salvado gracias a ti. Tatiana se ha salvado gracias a ti, porque tú siempre das la No, oportunidad. profe, a mí sí no. Y a Mío no últimas, se me No, salvaba. y es que me Yo quedé aparecen las cuarto, profe. preguntas cuando ya quedan 10 segundos. pero si Cajú Queda califica, 200 puntos del a ver, tercer puesto. que quede claro que si Cajú, escuchen esto, si Cajú diera puntos por Bochillona, la puntera sería Fernanda. Pues madre, vos tan Qué chillona. pecado. A veces me retumba. Ay. Alce la mano que no le ha retumbado la voz de Fernanda aquí en el oído. Hijo de Yo te salvo, amiga. A mí Ay, no. ya no vuelvo a hablar, bueno, ya me voy a volver a quedar callada. Ay, Dios mío. Muy bien, señor. Ay, ¿terminó, señorita? Sí, profe, ya no tengo nada más sorpresa. Muy bien, entonces, ojo con lo que les voy a decir. Tenemos radio, televisión y los servicios de telecomunicaciones. Radio, televisión, nos Frecuencias. falta... No, en los servicios. Telefonía móvil, profe. Por Mañana. eso, mañana terminamos telefonía móvil y el viernes, ¿qué es? ¿No me toca exponer a Gianfranco el viernes? Sí, lo de El los viernes Está es tallando. redes inalámbricas, ¿cierto? el Tatiana, último ¿haces tema. un favor y me envías esa presentación al grupo, porfa? Claro, profe, ya se lo envío. Listo. Profe, yo tengo algo que recalcar. A mí se me olvidó coger la diapositiva que dejé en la sala
donde nos presentamos, porque ayer Andrés estaba pidiéndola para dar reporte, ¿Cuál diapositiva? la que yo presenté, Las Está dentro del la de diapositivas. los De computador. todas protocolos. maneras, yo tengo ahí el ¿Y qué archivo pasó? Word con las ¿Y qué pasa luego? diapositivas que Pero mandé. si Andrés va a la universidad, que te haga, Julián va a la universidad, que te haga el favor. A eso, Julián. Aunque Entonces, ¿Eso no se borra, profe? en la noche los borran, en la noche quedan en blanco. ah, Mm. Hubiera ese tiro allá. Profe, de todas maneras, ahí queda evidencia. Pero lo hacen ojo, porque ¿qué? Cuando estamos en clase, como ahora es una práctica, de pronto Julián echa la pasadita y revisa si esa información está toda en el computador. Vale, profe, yo voy. literalmente está Perfecto, en en el el computador, computador. en el escritorio, enfrente, apartado de todo, ahí, en medio. En el computador que tiene el proyector conectado. Con eso, ¿sabes? Sí. Ah, ok. El que está conectado al videoin, el primero. Pero, Santiago, ¿tú no haces una copia de mi USB? Es que yo la eliminé. Dije, bueno, ya la pasé, ya no necesito pasarlo más, etcétera, Ingeniero, etcétera. Mejor la elimino Sí, en ve, caso por de no cualquier copiar y cosa. pegar. Uno siempre tiene que tener una copia de todo eso, Santiago. No porque la USB no es mía, entonces en tal caso yo tengo que responder por el Bueno, espacio que hay en ella. yo tengo una No, porque yo puedo borrarla. 10 puntos. Entre radio y televisión, ¿cuál servicio ocupa más frecuencia? Televisión, televisión, La profe. televisión. televisión. Porque que Todo televisión oye tiene sus campo de videos. AM y FM con audio y video. Y también porque su frecuencia en Hertz es más alta. Y ustedes saben mucho, me dan ganas de verdad de retirarme ya de esta vaina y que en clase ustedes. Muy bien. Esa es. Segunda pregunta. ¿Cuáles son las frecuencias de radio y cuáles son las frecuencias de televisión que se utilizan dentro del espectro? Las frecuencias de televisión se utilizan en un espectro de 10 elevado a la 6 en adelante, y las de radio se utilizan de 10 elevado a la 2 en adelante hasta 10 elevado a la 5 para atrás. O sea, en ese espectro, las de radio. Y las de televisión de 10 elevado a la 6 hasta 10 elevado a la 8 o 7, porque La la 12. televisión pues está muy limitada en ese aspecto para que tenga una frecuencia estable. Lo que él dijo, profe. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Hola. Profe, creo que está muteada. Bien, ¿solamente Julián? ¿Solamente Santiago? ¿Alguien tiene la gráfica ahí a la mano de los rangos de frecuencia? En mi diapositiva los puse. Dale, Ya los- dale. Por favor. Aquí están, profe. Ahí. Muy bien, dice. Ahí están la radio. ¿Tú dijiste cuánto, Santiago? Es que lo que pasa es que yo me aprendí con otro tipo de Con las 10 elevado. gráfica, Sin Por eso, contar con los los 10 con elevado. kilo, profe. Yo tengo la diapositiva de los 10 elevado. pero el 10 elevado a la que para saber si está entre los 30 o 300. Yo dije que el de la radio, como que estaba, el de la radio estaba elevado entre las 3 elevado las 10 elevado a la 3 hasta las 10 elevado a la 5, que era ¿Por la qué? radio. Porque kilo Pero, equivale a 1000. Entonces ahí y se las le 10 sumarían elevado esos a la ceros. 6 hasta las 10 elevado a la 8, la televisión. Pero viendo mi gráfica veo que yo estoy mal, porque acá en mi gráfica dice que las ondas de baja frecuencia de las 10 elevado a la 3 a la, a las 5 son ondas que están ahí. Y de las 10 elevado a la 6 a las 10 elevado a la 7 son las ondas de radio. Las 10 elevado a la 8, de las 10 elevado a la 7 a las 10 elevado a la 8 a las 9 son las de televisión. Sí, son las de televisión. Brian, mañana tú sabes que la tuya está en la giga, ¿no? Para telefonía móvil estamos ya en gigahertz. Pero me acerqué, entonces me regala 2 puntitos, por favor. Mañana, la telefonía móvil está en gigahertz, 300 a 3 y de 3 a 30.
Entonces sí me acerqué, profe, sí, 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 se sí. acercó un poquito ahí como, si eran 10 puntos, démosle 1. Bueno, me sirve, al menos un punto, pues salva algo. 2 puntitos, regatémoslo ahí. Bueno, está bien, 3 para que no pelee. Muy bien, Eso, chicos. profe, eso. Entonces, y lo que tenemos es tema para el examen final, ¿no?